Bueno, ahora sí, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Nada, es una locura ya estar llegando al final del año lectivo, eh, de este año loco que tuvimos. Bueno, enero, febrero, cuarentena, diciembre. Sí, pero bueno, en la iglesia pudimos aprender un montón y nos toca hoy a nosotros hablar del servicio y cuando nos propusieron hacer esta última clase pensábamos en qué hablar, qué decir. Y yo le decía a Lu, hablemos de nosotros, hablemos no de nosotros por decir, por ponernos como ejemplo, pero cómo funcionó para nosotros que somos básicamente de cuna, de trabajar en la iglesia, de estar en la iglesia y de servir en la iglesia. Eh, y poder contar un poco las experiencias, cómo fue que lo vivimos, todo el servicio desde nuestra adolescencia, podríamos decirlo, porque empezamos desde muy chicos, y poder hablar un poco de también cómo funcionar y cómo servir para hacer una iglesia sana. Y voy a leer muy poco porque la otra parte de esta charla queremos que sea más compartir, pero sí vamos a tener una primera parte y leí una frase esta mañana que me gustó muchísimo y dice, el propósito del cristiano es servir a Dios sirviendo a otros. Leo de vuelta. El propósito del cristiano es servir a Dios sirviendo a otros. Así es como demostramos y así como servimos a Dios, no sirviéndonos a nosotros mismos, no haciendo las cosas por interés propio, por interés personal, o queriendo sacar algún rédito, algún crédito o algún beneficio, sino que yo sirvo a Dios cada vez que bendigo a otro, que sirvo a otro, que doy y que doy de mi tiempo, doy de mi dinero, doy de lo que sea. Y la verdad es que hoy día hablábamos con Luque, vemos un montón de estilos y tipos de congregación. Tenemos la congregación, acá me las anoté, iglesia intelectual, que es una iglesia que se basa mucho en el estudio, en el conocimiento y en crecer y hacer todo el tiempo estudios. Después tenemos la iglesia que es música, gira todo en torno a la música. ¿Vieron esas iglesias? Bueno, por ejemplo, no es para alarmar, pero cuando era Hillsong, a Hillsong se lo conoció porque por el grupo de alabanza, tenían un grupo tremendo, sacar discos, la música, se conoció la música antes que la iglesia. Entonces tenemos ahí ese tipo de iglesias que giran todo en torno a la música. Después, iglesias, esta es buenísima. Iglesias de intercesoras. ¿Vieron esas iglesias que todo gira en torno a liberar espíritus todo el tiempo y vemos espíritus por todos lados, vemos demonios colgando de las luces? Bueno, hay ese tipo de iglesias. Iglesias proféticas también, que todo gira en torno a la profecía, y estamos profetizando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Iglesias pastorcéntricas, que todo depende del pastor y de que cuán carismático es el pastor y que cuán simpático y si se pone moderno o no moderno, que es cómo se viste, que tira frases. Bueno, Pero yo estaba hablando, y no sé si vieron la película Divergente. ¿Viste la película Divergente? Bueno, Divergente es una ciudad, o mejor dicho, una cultura que se basa en 5 comunidades diferentes. Están los eruditos, que solamente se centraban en el conocimiento, solo los eruditos, ellos eran científicos, maestros, doctores, todo lo que vos quieras. Después estaban, no me acuerdo el nombre en español, pero después estaban los de Amity, que eran los que cosechaban, los que trabajaban, los que hacían la comida, los que eran como una especie de acción social que le daban la comida a otros, la cosechaban, la trabajaban. Después estaban los desinteresados que les iban a dar de comer a las personas, que eran las personas, como algo así como evangelistas. Después estaban los rockeros, que eran como los músicos, ¿no? Los rockeros eran los músicos. Y después estaba la justicia, que eran como los legalistas, ¿no? Eso no se puede, era el evangelio de lo prohibido, ¿no? Eso no, eso no, eso no, eso no. Me hizo acordar mucho. sí, Nada, dato de color, para que puedan visualizar un poco mejor los diferentes, qué sé yo, diferentes tipos de iglesias, diferentes totalmente. tipos de visión. Ahora, está mal visto, no, son estilos, pero la realidad es que, ¿cómo hacemos nosotros para hacer una iglesia sana? Yo voy a ir a la parte de servicio, esto es una introducción, quédese tranquilo. ¿Cómo hacemos nosotros para tener una iglesia sana? Miren, vamos a ir a Mateo 28, del 19 al 20. Yo voy a leer, no hace falta que lo busquen, si no lo tienen a mano. Dice, entonces Jesús se acercó y les dijo,
Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñen a obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Acá está hablando de ir y hacer discípulos, evangelizar y discipular. Eso por una parte. Acá, eso también es un servicio y está implícito en la tarea que Dios nos manda para tener una iglesia sana y saludable. Lo primero que tenemos que hacer es ir y hacer discípulos. Vayan, salgan, evangelicen, prediquen, hablen en mi nombre y después, obviamente, discípulo significa pastorear, significa enseñar, significa mentorear y todo lo que ya sabemos. Ahora, el servicio tiene un precio y por otro lado quería que hablemos un poquito, porque vos hablabas de las 5 funciones y el número 5 de eso algo que es muy importante en una iglesia, para tener una iglesia sana, que es algo que lo hemos hablado con Noé y José también varias veces, y que creemos que una iglesia saludable tiene que basarse en el momento de que funcionen los 5 ministerios dentro de la congregación. Sí, yo creo que a través de los años, que son cortos quizás los nuestros, pero bien activos y bien intensos, por así decirlo, hemos visitado muchas iglesias. No sé si, no puedo decir en todo el mundo, pero bueno, sí hemos visitado muchas iglesias y creo que las iglesias que de alguna manera son íntegras en su servicio, no vamos a discutir, obviamente estamos hablando de doctrinas que se basan netamente en la Biblia, no vamos a hablar de interpretaciones que no tienen nada que ver con el cristianismo, pero bueno, entendemos que hay iglesias así, entendemos que hay iglesias que aceptan el casamiento homosexual, hay iglesias que aceptan, qué sé yo, otras cuestiones que no son doctrinas bíblicas. Entonces estamos hablando de iglesias de doctrina bíblica. Y las iglesias que son íntegras y crecen en su servicio son aquellas que están enfocadas en la gente y que entienden el funcionamiento de la iglesia como el establecimiento de los 5 ministerios. No hay iglesia que pueda tener éxito si en alguno de estos 5 ministerios hace agua. O sea, no es consciente del trabajo de uno de los 5 ministerios. Por ejemplo, ¿Cuáles son los 5 ministerios? ya creo que lo han hablado, pero bueno, lo volvemos a reiterar. Tenemos el apóstol, tenemos el profeta, el pastor, el evangelista y el maestro. Estas 5 patas de la mesa, por así decirlo, tienen que trabajar por igual. Tienen que trabajar por igual y cada uno cumple una función diferente. Los errores que la iglesia comete hoy en día es no darle el trabajo a la persona adecuada. Por ejemplo, ¿a vos qué te gusta hacer? Y no, a mí que la verdad nada, me gusta charlar con la gente, no entiendo el lenguaje de la iglesia, a mí no me gusta estar parado y que me digan que me tengo que sentar y que me digan que tengo que parar, y me gusta charlar y yo veo que la gente se me acerca y esto, que lo otro, con esa manera de hablar, y yo diría que a simple vista esa persona es evangelista. ¿Entienden? Por ejemplo, ¿y a vos qué te pasó esta semana? No, la verdad es que tuve un sueño impresionante. Yo soñé que hoy estamos en febrero de 2020 y yo soñé que el mes que viene venía una ola verde sobre todo el planeta Tierra y de repente los ancianos morían. Bueno, esa persona claramente es un profeta, claramente, porque le está siendo revelado una estrategia que va a acontecer para X motivo, para que sea puesto en oración, para que Dios revele próximos pasos, lo que fuera. Entonces, ¿cuál es el error que comete la iglesia? ¿Por qué la iglesia no crece en función de lo que hablábamos recién de los 5 ministerios? Es porque le damos la tarea a la persona equivocada. Y muchas veces tenemos iglesias con perfiles, ¿no? Iglesias con un perfil más profético, con un perfil más evangelístico. Un perfil está bien, pero tienen que estar los 5. Miren, les cuento de una experiencia que pasó en nuestra iglesia allá en Buenos Aires. Es una iglesia con un perfil muy profético, demasiado, pero ¿qué pasa? Durante mucho tiempo ha funcionado solo esa pata. Entonces era como que nos faltaba la parte evangelística, por ejemplo. Entonces, claro, la iglesia se estancó en un periodo
años donde no crecíamos ni en número ni en nada. ¿Y qué pasó? Los que estaban ahí era como comer un montón de comida y crecer y aprender y crecer y engordar, y está buenísimo. Adquirimos un montón de sabiduría, un montón de conocimiento, un montón de, de, de palabra, pero nos estaba faltando la parte evangelística. Había gente afuera de la iglesia que estaba muriendo y nosotros estábamos comiendo, y nos importaba nada más crecer, 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 y afuera hay un mundo, tenemos familiares a los que no le hablamos. Entonces, está bien tener un perfil, obviamente cada uno de nosotros tenemos un perfil hipermisionero, por ejemplo, porque estamos acá, porque tenemos mucha gente de paso que va y viene, y nuestro deseo también es enviar en un futuro. Está bien tener un perfil, pero tenemos que tener en claro que el servicio tiene que ver con funcionar en el lugar que Dios me puso, en donde yo tengo que estar, en donde me corresponde. No puedo ponerme una capa, no puedo ponerme una ropa que no me entra, que me queda grande o me queda chica. Tengo que ponerme lo que me va a mí, lo que es justo para mí. Y ningún ministerio es más importante que el otro. No hay jerarquías en los ministerios. Los ministerios son netamente tareas y responsabilidades. Mucha gente confunde. Bueno, nosotros vimos de la generación cuando éramos chicos de que el llamado era, ¡ay, lo llamaron! ¡Qué copado! El llamado, me refiero al llamado divino, ¿no? El llamado al propósito. Lo llamaron, ¡ay, qué copado! ¡Qué bueno! ¡Qué famoso que se va a convertir! No es eso, todo lo contrario. A nosotros nos han enseñado que mientras mayor es el llamado, mayor es la responsabilidad, mayor es el sacrificio y mayor es la entrega. No creo que haya gente que entienda, por ejemplo, ¿no? Por siguiendo hablando de nuestra experiencia, no creo que haya gente que entienda el sacrificio o lo que estamos a punto de dejar en los próximos años, solo con quedarnos acá en Polonia, que no es nuestro país de origen, sirviendo en la iglesia. Hay gente que no lo entiende, hay gente que simplemente ve, ay, están viviendo en Europa y todo, y la verdad eso a mí no me interesa. Yo vine a cumplir un propósito, y así es como tiene que pensar la iglesia. Yo vine, o yo estoy acá, vos estás acá para cumplir un propósito. El problema es, ¿qué propósito estás cumpliendo? No, ninguno. Entonces eso es un problema mayor. Tenemos dos tipos de problemas hoy en día. El cumplir un propósito que no es el de Dios, está equivocado, o simplemente no cumplir un propósito. El domingo yo hablaba de que no somos ni fríos ni calientes, somos tibios, somos indiferentes. Una cosa es estar equivocado en lo que estoy haciendo, no haciendo el mal, porque pecado no es hacer el mal, sino también es errar haciendo el bien, no darle al blanco, sino que no estoy haciendo el mal, pero tampoco hago el bien que me corresponde. Eso es una cosa, eso se puede cambiar. Ahora la indiferencia es mucho peor. Y hoy en día vemos iglesias llenas de personas que quieren engordar en conocimiento, en bendición, está fantástico, pero hay un momento en donde Dios te llama. Hay un momento en donde Dios te hace parte del servicio. Exacto. Dios te hace parte del servicio y no hay manera en la que uno pueda seguir caminando desde el mismo approach de decir, voy a la iglesia, pero mi tiempo y mis recursos son míos. En ese momento, Dios hace, si realmente hay un llamado mayor. Obviamente Dios trata con nosotros y entendemos de procesos, no es del día para la noche, a veces sí, a veces no, pero tenemos que tener en cuenta de que Dios nos ama, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, lo aceptamos como tal, lo buscamos cuando lo necesitamos. El punto es, nos mostramos cuando Dios nos necesita. Quiero contarles una historia que pasó hace un par de semanas atrás, es verídica. Me la contó en primera persona mi papá, que le pasó a él. Así que no la saqué de internet ni nada, pero me gusta para poder visualizar, porque me pasó cuando él me la contó, yo me quedé, wow. Estaba predicando, mi papá en Brasil, fue a Brasil a predicar. Él habla portugués, así que lo entienden súper bien. Y viene un nene, como termina la prédica, me dijo que tendría entre 11 y 13 años, no más. Y le dice, pastor, ¿sabe que cuando usted estaba predicando, Dios me mostraba algo? Mi papá se queda, porque un chico tan chico, un adolescente,
que diga esto, que esté tan atento a la prédica y que Dios le hable de cierta forma, Dios le muestre algo. Dice, pastor, ¿sabe que Dios mostraba que nosotros somos como clavos? Y que Dios es un martillo. Y que Dios nos quiere usar para hacer cosas, para embellecer cosas, para arreglar cosas. Dios nos quiere usar. Pero para que Dios nos use, los clavos no andan sueltos por ahí. Los clavos, por lo general, están en una cajita con un montón de otros clavos. Y Dios nos elige de entre esos clavos. Y había un montón de opciones, pero Dios nos eligió a nosotros. Dios elige un clavo. Y Dios le da y martilla ese clavo. Y a veces ese clavo se dobla. Y Dios lo vuelve a sacar y lo vuelve a martillar. Pero si ese clavo se rompe, si de repente no quiere funcionar o no funciona, en la caja sigue habiendo un montón de otros clavos dispuestos a hacer el trabajo que ese clavo no hizo. Y hablando de servicio, es súper importante entender que tenemos que tomar nuestro lugar, que realmente Dios nos llamó para cumplir una función, no ser un cero a la izquierda, para ser protagonistas y no espectadores de una reunión, de un servicio o de una congregación. Porque hay un montón de otras personas que quizás no les vemos, que quizás todavía no llegaron, que quizás están esperando que vos le prediques, porque también hay un montón de personas que pueden congregarse en nuestra congregación que no están en la congregación por culpa tuya, por culpa mía. Y qué bueno es saber que Dios nos necesita un equipo, necesita un cuerpo, necesita una iglesia, necesita que estemos juntos. Y saben, en base a nuestra corta experiencia, porque somos jóvenes en comparación con otras experiencias y otras personas que pueden tener mucho más, yo noté una serie de cosas que tiene el servicio y de consecuencias o de el precio, o como quieran llamarlo. Una de las cosas que yo noté acá es que el servicio tiene un precio y uno de ellos es dejar la comodidad. Cuando yo tengo que servir, no puedo pretender servir y estar cómodo al mismo tiempo. A veces tengo que hacer un esfuerzo que no me gusta, ir a lugares que me quedan incómodos o hacer cosas que, no sé. O incluso pasar vergüenza. Sí, bueno, pará, están acá. No te adelantes. Me adelanté. Tengo que dejar mi comodidad. Eso es súper importante. Por otro lado, este es bien para nosotros. Y no para nosotros, digo, como iglesia. El servicio tiene un precio y es no ver resultados. ¿No les pasa que muchas veces estás dando, haces y no ves resultados? Nos pasa con la congregación, estamos hace ya 2 años, ¿no? Cumplimos 2 años en marzo. Y muchas veces no los resultados que oramos o que confiamos o que creemos que deberían suceder. Y nos pasa que muchas veces nos preguntamos por qué la gente no se congrega o por qué cuesta tanto y por qué hay que remarla. Y así como nos pasa a nosotros, le debe pasar a muchos pastores, a muchas iglesias. Y muchas veces no tenemos resultados. Bueno, seguir trabajando, seguir sirviendo. Me se me viene a la cabeza, ¿no? Cuando el Señor le encomienda a Moisés a que libere su pueblo. Vos fíjate que inmediatamente después pasó todo lo contrario. No solamente no fueron liberados, sino que sufrieron más complicaciones de las que tenían antes de que Moisés intente cumplir el propósito que Dios estaba mandando. ¿Para qué empecé si no veo nada? Bueno, pero porque nosotros vivimos en el tiempo Cronos y Dios se mueve en el Kairos. Son 2 tiempos completamente diferentes y tenemos como seres humanos que aprender a vivir en el tiempo de Dios, en el Kairos. Seguimos. Otra de las cosas que anoté acá que tenemos que hacer. Otra de los precios es la ingratitud de las personas. Nos vamos a encontrar con que servimos y damos y son ingratos con nosotros. No lo haces por la gente, lo haces por Dios. Mientras encuentres favor y gracia ante los ojos de Dios, seguí adelante. Mientras Dios te mire con agrado, seguí adelante.
no lo hacemos para ganarnos el favor, ni el abrazo, ni el aplauso de la gente. A mí me pone re incómoda siempre que termino de cantar o cuando canto y viene alguien y me dice, ay, qué lindo cantás, qué bien, que esto, que lo otro, y me llena, yo me siento incómoda porque digo, yo no canto para que vos me vengas y me digas lo bien que canto o lo bien que suena. Entonces es una situación re incómoda. Bueno, eso mismo. No lo hacemos por el aplauso de nadie ni por nada. Vamos a lidiar con la ingratitud de las personas de por vida. Sí, y piensen, nosotros siempre vimos, o una vez nos dieron una definición que está muy buena, que la iglesia en donde el Señor está realmente es como un hospital de almas, ¿no? Entonces, no se olviden que muchas de las personas, incluso nosotros, bueno, nosotros nacimos desde la cuna, hemos tenido problemas y demás, pero no hemos tocado fondo en nuestra vida como algunas otras personas han hecho, ¿no? Pero no se olviden que es un hospital de almas, por lo cual la gente usualmente a la iglesia llega rota, llega quebrada, llega con destrozada o simplemente con problemas existenciales graves. Entonces, el reconocimiento, no voy a hablar de psicología, ¿no? Porque no me corresponde, pero psicológicamente uno busca reconocimiento, uno busca el agradarle al otro, uno busca su lugar, y en ese afán, en ese intento de buscar su lugar, uno cree que el reconocimiento del otro es necesario. Y la realidad es que dentro del plan de Dios, el reconocimiento no lo es. La palabra dice, por los frutos se conoce un árbol. Entonces, mi fruto no es caerle bien al otro, a menos que sea evangelista. Pero no, mentira. Pero digo, mi fruto no es caerle bien al otro. Mi fruto es algo que Dios me va a dar eventualmente si yo hago lo que Él me dice que haga en el tiempo y de la manera que Él lo dice. Anoté también la renuncia propia. Muchas veces tenemos que renunciar a mis sueños, mis proyectos, mis anhelos, mis. Eh, Me ha pasado como hija de pastor, me ha pasado ver a mi papá salir a las 3 4 de la mañana, 5 de la mañana. Mi papá jamás apagaba el teléfono celular, lo podían llamar a cualquier hora, lo pueden llamar a cualquier hora. eh, y, Me ha pasado, por ejemplo, no sé, pasaban cosas en mi familia o internaban a un abuelo o esto, lo otro, y mi papá estaba sirviendo acá o viajando o esto que el otro. El otro día la experiencia me contaba Noé, que no la voy a contar, pero también que estaba ya por tener familia y José andaba también deambulando por ahí sirviendo. Esas cosas de renunciar a uno, a lo que uno espera o a lo que uno piensa o al plan ideal de decir, ay, yo, bueno, esto primero, esto después. Bueno, a veces Dios tiene otro plan, tiene otra idea y eso habla de servicio, habla de un corazón rendido, de un corazón que lo pone a Dios en primer lugar. Otra de las cosas otro de los precios que hay que pagar es inversión de tiempo y de dinero. Sí, dije tiempo y dije dinero, ¿sí? Porque esto no se habla, es tema tabú. Pero gente, de verdad, para que Dios nos bendiga, yo tengo que sembrar y tengo que dar. No puede ser un tema tabú hablar de diezmo, hablar de pactos, de primicias, hablar de ofrendas. Nosotros como iglesia a veces de verdad somos malísimos, nos olvidamos de levantar los pies, porque de verdad no nos importa, pero sí nos importa que Dios te bendiga. Entonces tiene que haber en tu corazón el deseo y la decisión de diezmar, de ofrendar. Nosotros como familia hemos diezmado pasajes de avión y no lo digo como, ay, mirá qué grosos que son, no, lo digo como que mucho, o sea, allá en Argentina, acá no existe el aguinaldo, pero allá en Argentina pues, es como un bono, ¿no? El aguinaldo es un sueldo adicional que se da una vez por año, dividido en dos partes, en junio y en diciembre, lo cual y es dado por ley. Eso se da en ley cuando uno trabaja en blanco y es algo beneficioso. Espera, ¿no? O sea, que llegue el aguinaldo porque no puedo más. Y nos ha pasado que íntegro el aguinaldo para pagar el pasaje de avión para un pastor o para sembrar o para dar una ofrenda especial. Bueno, pero inmediatamente después, yo me acuerdo, exacto, ahora que lo mencionás, inmediatamente después, estoy hablando de no más de 12 horas después de que yo sembré un jueves a las 11 de la noche, sembré un pasaje de avión para la esposa de un pastor brasilero que no podía venir a Argentina con él, le sembré, le di todo mi aguinaldo, todo el bono que me dieron, ese medio bono se lo di a él porque Dios me dijo, dáselo.
dáselo. Y yo por adentro, Satanás está reprendo, no, dáselo. Bueno, fui, se lo di, me quedé sin bono navideño. Viernes, 9:30 de la mañana, día siguiente, menos de 12 horas, me llama mi jefe y me dice, Lucas, ¿qué haces la semana que viene? Le digo, nada, trabajar. Bueno, ¿podés ir, por favor? No, yo no conocía Europa. No conocía Europa, me moría por viajar, tenía dentro de mí una sed de viajar terrible. Y mi jefe me dice, Lucas, necesito que vayas a Irlanda la semana que viene por 10 días. Nosotros te vamos a pagar todo porque tu jefe no puede ir por problemas personales. Yo me quedé y dije, este fue Dios. Esta fue mi recompensa por haber, esta fue mi recompensa por haber hecho lo que Dios me dijo en el momento que me lo dijo y la manera que me lo dijo. No me acuerdo que estábamos en una reunión de líderes. No me levanté y dije, yo le compro el pasaje, cual película de Marvel. ¿No? En silencio terminó, me fui, me acerqué al pastor, le dije, pastor, yo se lo pago, olvídate, no te preocupes, yo te lo pago, mañana te transfiero la plata, sin que nadie se entere. Nadie se enteró. Nadie se enteró del sacrificio que yo hice, pero todos vieron la recompensa. Bueno, eso adelanto básicamente porque era lo que... pero es así. Y Dios quiere que nosotros ofrendemos de nuestro dinero y de nuestro tiempo. A veces decimos, no, termino de trabajar, me he cansado, mirá si voy a ir a encontrarme con alguien a hacerle consejería. Voy otro día, me junto, no sé, cuando organice mi vida. Y a veces Dios dice, estoy pidiendo que me des de tu tiempo, porque el tiempo que vos pasás trabajando con tus hijos, con tu familia, no es mío. Entonces es tuyo, ya que vos tenés tu tiempo, yo te pido que me des el tiempo que me corresponde a mí. A veces Dios nos está pidiendo y nos está demandando y nos duele y nos pesa y estamos cansados porque lo último que tenemos, el último precio que noté acá, justamente es el cansancio físico. Cuando servimos a Dios, no esperemos estar livianito como una lechuga. Vamos a estar cansados, vamos a llegar a fin de año muertos, agotados, pero gente, nada se compara a la satisfacción de saber que estamos cumpliendo el propósito. No hay nada más hermoso que sentir que estamos cumpliendo la función que tenemos que cumplir, haciendo lo que tenemos que hacer y que estamos haciendo lo que fuimos llamados a hacer por Dios. Dice Mateo 25-21, que me van a necesitar ustedes, no estoy en Instagram. Mateo 25-21 dice, no, su patrón le dijo, muy bien hecho, eres buen siervo y digno de confianza. Como fuiste fiel con poca cantidad, te pondré a cargo de mucho. Ven y alégrate conmigo. Entonces, hay recompensa. Dios ve nuestro servicio, ve cuando somos fieles en lo poco, en lo mínimo, en estar conectado hoy. Eso es un montón. Eso marca la diferencia para Dios. No es lo mismo que vos estés acá y no es lo mismo el que decidió no estar o el que decidió que era más importante descansar, el que decidió que era más, o que tenía otra cosa que hacer. No es lo mismo. Claro que Dios nos ama completamente a vos, a mí y al que está hoy quizás, no sé, en un bar tomando algo. Nos ama, pero no es lo mismo. En el momento de decidir quién va a tener, no sé, quién va a cumplir o a quién va a llamar o a quién le va a dar, a quién le va a confiar una tarea, probablemente vos estés primero en la lista, porque él confía en vos, porque vos has demostrado que querés servirlo, que es importante para vos. Entonces, qué bueno es que podamos tomar la decisión. Este año ya termina. Te animo a que diciembre te lo tomes para descansar, vamos a dejar de tener tantas actividades, tantas conexiones, vamos a descansar todos juntos. Pero preparémonos para tener un 2021 que marque la diferencia, para poder servir juntos, para poder proponernos como iglesia duplicar el número, triplicar el número, para poder decir, ¿y por qué es tan importante el número? Porque sí, para ser una iglesia que marque la diferencia en Varsovia, porque cada persona no es un número, es un alma que se salva, es un alma que viene a un encuentro con Dios, es un alma que se necesita, es una persona que cumple una función y que va a servir en otra área. Hoy no tenemos músicos, no tenemos... Hay un montón de áreas. ¿Y yo qué hago? Mira, hay 1000 cosas que puedes hacer. 1000 cosas. Si sos, no sé, te gustan las manualidades, bueno, buenísimo. Ponete a trabajar
con los chicos. El día de mañana podemos hacer obras de teatro y hacer toda la parte de, ¿cómo se dice? La escenografía. No sé, ¿te gusta? No, yo soy, hacemos un ejemplo hoy, soy diseñador de modas. Conocemos una iglesia, que no voy a dar nombres, que hizo un desfile de modas para Pascua, con todo un trasfondo, y agarraban ropas viejas y las transformaban y las hacían nuevas. Bien hecho, ¿eh? Bien hecho. Un vestuario diseñado específicamente para representar los 3 días de muerte de Jesús, la resurrección, la crucifixión, o sea, bien hecho, bien hecho. Y eso yo no tengo conocimientos académicos para hacer eso, pero hay un montón de gente que sí. Y esto es algo que yo quería remarcar para nuestra congregación en particular. Si sos de otra congregación y estás escuchando, también sirve, llévatelo a tu congregación. A lo largo de la historia de la evolución de la iglesia cristiana, sí, Oli. A lo largo de la evolución de la iglesia cristiana, estoy hablando de los últimos 30, 40 años, han habido muchas, yo les llamo profesiones tabú. Han habido muchas tareas tabú que la iglesia, en general, obviamente, no ha sabido corresponder, no ha sabido manejar o administrar y no ha sabido, en muchos casos, apreciar. Estoy hablando de tareas como, por ejemplo, bueno, el ejemplo que dio Denis, ¿no? Diseñadores gráficos. ¿Cómo usamos un diseñador gráfico, perdón, o diseñador de moda, mejor dicho, ¿cómo usamos un diseñador de moda en la iglesia? Bueno, eso es falta de creatividad. Y si hay un atributo al que Dios no se le puede negar por ninguna persona, es la creatividad. Entonces, dentro de lo que es el servicio, necesitamos no solamente personas decididas, personas calientes o frías, mejor calientes, o sea, que digan que sí al servicio, pero personas, eso quiere decir personas realmente definidas a hacer lo que tienen que hacer, sino personas que busquen nuevas maneras de hacerlo. Yo me canso, y esto es algo personal, obviamente, cuando vienen a mí cristianos y me hablan con ese idioma, no sé, creo que es sumerio antiguo, se llama, cuando vienen y te dicen, hermano, gloria a Dios, paz del Señor. ¿Usted quién es? Yo soy el evangelista. Un evangelista que habla así, medio raro. Yo creo que en este nuevo tiempo en donde la sociedad se mueve demasiado rápido, necesitamos nuevas maneras, necesitamos reinventar la iglesia de alguna manera. No estoy hablando de modificar la esencia, no estoy hablando de modificar la visión y no estoy hablando de modificar la palabra ni los mensajes. Lo que es pecado siempre va a ser pecado, eso es indiscutible y Dios siempre va a ser Dios. Ahora, ¿cómo insertamos una iglesia en el 2020 cuyo presente se encuentra dentro de la economía, dentro de la política y, bueno, otras áreas, otros rubros? Si estás escuchando, te animo a que busques a Dios y puedas ser de influencia en tu iglesia para poder atraer a este tipo de gente, ¿no? Dios, si alguno anda con alguna cosa media loca ahí adentro, con algún, como decimos nosotros, con algún bicho medio raro, no importa, porque Dios usa procesos. Dios usa procesos. Nosotros como iglesia, obviamente el pecado es visible a veces es visible, a veces no, pero no fuimos llamados a eso. Es ir, predicar, como decía Denise al principio, y hacer discípulos. En el hacer discípulos es en donde se entra en ese proceso en donde Dios confronta, bendice, exhorta y edifica. No nosotros, Dios. ¿Se entiende? Entonces, nada, Denise tocó unos temas bastante interesantes. Quería tocar estas cuestiones que son quizás más administrativas de la iglesia, no sé si tan espirituales, diría yo. Obviamente el contenido espiritual está, pero digo, no le cerremos las puertas a los músicos, no le cerremos las puertas a los productores, no le cerremos las puertas a los diseñadores gráficos, a los, qué sé yo, a los arquitectos, a los médicos. Sepamos incorporarlos al servicio de la iglesia. Imagínate un médico adentro de tu iglesia en época de COVID que haga consultas gratuitas
con fines de evangelización y que al final de la consulta te diga, ¿y sabes qué? Dios te ama. Está evangelizando. Está evangelizando. Ah, pero no hablo de ningún versículo bíblico. No, evangelizar no se habla de versículo bíblico con la gente. El evangelizar es el uno a uno. Es escuchar a la persona mientras escuchamos lo que el Espíritu Santo nos dice que le tenemos que decir a esa persona y de a poquitito ir plantando la semilla en un día, en una semana, en un mes. Imagínate un médico que te diga eso. Imagínate, como decíamos antes, un diseñador de moda, de gráfico digo yo, un diseñador de moda que tenga la capacidad y los recursos para hacer, qué sé yo, un desfile de Navidad bien hecho y personas con ese interés por la moda puedan ver y puedan entender el mensaje de una manera completamente diferente. ¿Me entendés a dónde voy? Eh, todos servimos, exacto, no importa si, porque antes hablábamos de los 5 ministerios y yo ya voy cerrando, ¿no? Pero digo, hablamos de los 5 ministerios. Eso quiere decir que si no sos apóstol, profeta, pastor, evangelista o maestro, no servís. No, porque esos son los más llamados títulos, esos son los roles, esos son los lugares o los nichos en donde Dios te quiere para un futuro. Y dentro de cada ministerio hay diferentes tareas. Hay diferentes tareas. Te doy un ejemplo. Denise y yo siempre nos caracterizamos por servir en la música, siempre. Pero una arista de nosotros lo hace de manera profética. O sea, Dios nos habla cuando estamos ministrando. ¿Somos profetas? No. Hoy no, capaz, pero no lo somos. Pero Dios nos usa ahí. ¿Se entiende? Como decía antes, ¿usted qué es? Médico. ¿Y qué hace en la iglesia? No, yo no hago nada. ¿No sería mejor que el médico diga, yo salgo a evangelizar con la gente y cuando viene una señora de mayor edad, le hago un testeo, la reviso, me llevo mis instrumentos, oro por ella y me voy? Qué diferente, ¿no? Qué diferente tener esa herramienta en la iglesia. Eso es servicio. Eso es servicio. No tenemos que pasar, no es necesario que nos enfoquemos en la vergüenza, que no te importe la vergüenza, que no te importe la exposición, que no te importe el no dar fruto en el momento, que no te importe si se van a burlar de vos o no, porque siempre va a pasar. Este mundo es muy cruel y con nosotros aún más. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros hacemos lo que Dios nos manda, Dios nos sigue bendiciendo una y otra vez. Y tanto Denise como yo, como Noé y José, somos pruebas vivientes de que Dios bendice, que donde está la presencia de Dios bendice. Hay 1.000.000 de cosas más que podríamos hablar, 1.000.000 de cosas más, pero quiero dejarte quizás con... ¿Qué? Ah, sí, hay 1.000.000 de cosas más que quiero hablar, que podríamos seguir hablando, porque el área de servicio, bueno, podríamos entrar en pequeños recovecos de pequeños, qué sé yo, explicaciones, rubros o situaciones, pero creo que lo general se entendió y me gustaría ahora que los que están puedan liberar su micrófono. Hacemos una especie de, no sé, ping-pong de preguntas y me dicen qué piensan o si tienen alguna pregunta.